iba a entrar, solo quería quitarme el sol de encima, esa mordida lenta que en Chihuahua te seca la garganta y te desordena los pensamientos. Crucé la calle buscando sombra y me encontré frente a un escaparate antiguo, con el cristal levemente ondulado, como si el propio vidrio respirara despacio, y ahí estaba ella. La vi antes de leer el nombre de la tienda, un vestido de novia color marfil, de esos que ya no se hacen, con encaje fino en las mangas y un brillo tímido en la falda. Los dedos, eso fue lo primero que me desconcertó. Las uñas tenían una leve media luna rosada, el pliegue de las cutículas estaba perfecto y sobre la piel, si es que era piel, se adivinaba una red delicada de venitas azules. Me quedé quieto, con la sensación ridícula de que, si hacía ruido, la despertaría. No era la pose típica de un maniquí, tenía el mentón apenas inclinado, como quien escucha una confidencia. La mirada, fija en un punto que yo no alcanzaba a ver, parecía cargada de una paciencia antigua, de esas que cansan. Tragué saliva, el calor afuera, el frescor detrás del cristal y el peso de ese vestido componían una escena que no coincidía con la hora, ni con el ruido de los coches. La calle existía, pero a un brazo de distancia, todo era otro tiempo. Leí entonces el rótulo. La popular no necesitaba más pistas. La historia me había rozado en alguna conversación. Un nombre repetido a media voz, la Pascualita. Me acerqué al vidrio. El reflejo me devolvió un rostro sudado y dos ojos alertas que no eran los míos. Eran los de ella, superpuestos en mi sombra, mirando a través de mí. No sé cuánto duró ese cruce, solo recuerdo que, al apartarme, tuve la impresión de que sus labios, apenas un suspiro, habían intentado moverse. Empujé la puerta de la tienda y un campanilleo metálico anunció mi entrada. El aire estaba más fresco, con ese olor a tela nueva mezclado con un leve perfume rancio, como de flores secas guardadas demasiado tiempo. Detrás del mostrador, una mujer mayor me observaba con una sonrisa educada. Le pregunté si podía ver más de cerca el vestido del escaparate. Ella bajó la mirada un instante y, antes de responder, dejó escapar un suspiro que me pareció demasiado cargado de recuerdos. Claro, aunque supongo que no viene usted solo por el vestido. Me apoyé en el mostrador, curioso, y ella continuó. Se llama Pascualita, bueno, así la llamamos todos. Apareció aquí en 1930, el mismo día que murió la hija de doña Pascuala, la dueña original de esta tienda. Hizo una pausa como si esperara que yo protestara, pero no dije nada. La muchacha iba a casarse, ¿sabe? El día de la boda, una araña viuda negra la mordió. No llegó a decir sí, acepto. Murió antes de llegar a la iglesia. La mujer alisó con las manos un trozo de tela sobre el mostrador, pero su mirada seguía fija en mí. Pocos días después, apareció ese maniquí en el escaparate con el vestido que ella iba a usar. Y aunque doña Pascuala juró que era un encargo especial, la gente comenzó a decir otras cosas, que no es un maniquí, que la hizo embalsamar para tenerla siempre aquí. Me reí con nerviosismo, pero ella no sonrió. Si la mira bien, verá que los ojos no son de vidrio, y si se queda mucho tiempo cerca, tal vez note que respira muy despacio. Tragué saliva. ¿Usted lo cree?, pregunté. Ella dudó apenas un segundo. Yo solo sé que en mis 30 años aquí, jamás he visto que alguien la vista o la mueva. Y sin embargo, a veces por la mañana,
su postura ha cambiado. Me devolvió la mirada como si hubiera dicho demasiado. Detrás de mí, desde el escaparate, sentí el peso invisible de esos ojos claros. La mujer se excusó y desapareció hacia un cuarto trasero, dejándome solo. La tienda quedó en silencio, salvo por el lento zumbido de un ventilador colgado del techo. Me acerqué al escaparate por dentro, separando con cuidado una hilera de vestidos colgantes, y ahí estaba ella, mucho más cerca que antes. De cerca los detalles eran todavía más inquietantes. La piel de las manos no tenía el acabado opaco de la cera, sino un leve brillo, como de humedad retenida. En el dorso, un par de lunares minúsculos interrumpían la superficie lisa. Las pestañas, finas y ligeramente irregulares, proyectaban sombras sobre unas mejillas que parecían tibias. Me incliné para mirarle los ojos, un marrón claro con matices dorados. No había burbujas, ni el reflejo artificial del vidrio pintado. En cambio, percibí la profundidad que solo tiene un iris vivo. Me retiré de golpe, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Un ruido suave, apenas un roce, me hizo girar la cabeza. Uno de los vestidos del perchero había oscilado, como si alguien hubiera pasado la mano por él. No había nadie. Tragué saliva y me volví hacia ella otra vez. El mentón estaba más levantado que antes. Dudé, no podía asegurarlo, pero juraría que al entrar lo tenía inclinado. Ahora, su mirada parecía más directa, casi desafiante. Me acerqué todavía más, hasta que mi respiración empañó levemente el cristal del escaparate. En ese momento, un hilo de aire frío me rozó la nuca, como si alguien estuviera detrás. Me giré rápido, no había nadie. Decidí tocar el cristal. Sentí el frío del vidrio, pero también algo extraño. Era como si, al apoyar la mano, percibiera un eco, una vibración sutil, no del cristal, sino de algo más allá. Un sonido metálico rompió el momento, el timbre de la puerta. Me aparté bruscamente y vi entrar a un hombre con un ramo de flores blancas. Saludó a la mujer que había vuelto al mostrador, dejó el ramo junto a él y sin mirarme caminó hacia el escaparate. Lo colocó a los pies del maniquí con un cuidado reverencial, como quien honra una tumba. Es su aniversario. Él la conoció en vida. El hombre salió sin decir una palabra. Yo me quedé quieto, con la sensación de que el aire se había vuelto más denso, como si ella estuviera escuchándonos. Esa noche no pude sacármela de la cabeza. Me quedé en mi habitación del hotel, mirando el techo, repasando cada detalle, las venas en sus manos, el brillo en los ojos, la postura cambiada. La historia que me había contado la mujer del mostrador resonaba una y otra vez, como un susurro que no se disolvía. No sé qué me impulsó a salir, quizá la curiosidad, quizá algo más oscuro. Caminé por las calles medio vacías hasta llegar a la esquina donde estaba la Popular. Desde la distancia la reconocí. La luz del escaparate estaba encendida. Me quedé quieto al otro lado de la calle. No había transeúntes, solo el zumbido de una farola y el ruido lejano de un motor. Crucé. La acera parecía más estrecha de noche. El cristal del escaparate reflejaba la calle desierta. Y en medio de todo, ella. Algo no cuadraba. La posición de los brazos era distinta. Por la tarde sus manos descansaban sobre la falda. Ahora, el brazo derecho estaba levemente levantado, como si quisiera apartar el velo de su rostro.
Me incliné hacia el vidrio intentando encontrar una explicación. Entonces la vi, una sombra proyectada en el fondo de la tienda, que no era la mía ni la de ningún objeto visible, alta, delgada y con un contorno que coincidía demasiado bien con el suyo. La sombra se movió, aunque ella permanecía inmóvil. Retrocedí un paso, sintiendo cómo el aire se enfriaba en la calle. El silencio se volvió más pesado, como si la ciudad entera contuviera la respiración. La luz del escaparate parpadeó una vez, y en ese parpadeo juraría que su cabeza giró apenas unos milímetros hacia mí. Fui caminando rápido, pero con la certeza de que a través del cristal seguía observándome. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía los suyos. Al amanecer, decidí marcharme de Chihuahua antes de que la curiosidad me empujara a volver. Caminé hasta la estación con la sensación constante de que alguien me seguía, pero nunca vi a nadie. Cuando el autobús arrancó, miré por la ventana. En la distancia, entre la bruma matinal, distinguí la fachada de la Popular. Y entonces ocurrió. En el escaparate, bajo la luz pálida, ella estaba de pie, pero esta vez no llevaba el vestido de novia. Vestía ropa sencilla, como una mujer cualquiera, y su rostro estaba girado hacia la calle, siguiendo con precisión el movimiento de mi autobús. Justo antes de perderla de vista, su mano, esa mano tan perfectamente viva, se alzó levemente, como en un gesto de despedida o de promesa. No volví jamás a Chihuahua, pero a veces, en mis sueños, aún me mira